Hola a todos y a todas, esperando que estén súper bien el día de hoy. Hoy nos toca repasar, estudiar un poquito de los conceptos básicos de las funciones en sí. Hay cosas que igual yo agregué acá, que ahora no se preguntan en la PAES, pero sí sirven para complementar un poco los tres tipos que se preguntan en función afín, lineal y cuadrática, que después más adelante las veremos y estudiaremos. Y por supuesto, cuando usted llega a la universidad ahí, le va a servir todo eso de acá. ¿Ya? Entonces quise agregarlo de todas maneras. Bueno, comencemos primero que nada con respecto a las funciones. Y primero que nada, su definición. La definición de funciones es una relación entre dos conjuntos numéricos donde a cada elemento del primer conjunto A les corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. En algunos libros, en algunos apuntes, dicen que es una especie como una máquina, ya que transforma de una cosa y llega a la otra. ¿De acuerdo? También lo asocian con eso. Bueno, se define siempre una función f que inicia de un conjunto A y llega a un conjunto B, tal que y es igual a f de x. Y es igual a la función que yo estoy. Las clásicas funciones que nosotros estudiamos son la f de x, g de x, h de x. ¿De acuerdo? Para que lo tenga presente. Y siempre eso, por definición, aparte de que corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto B, y es igual a la función. Esa definición nosotros siempre la usamos y después en los análisis de funciones, que este año, bueno, vamos a estudiar nosotros las tres funciones principales, pero de todas maneras igual voy a hacer una clase con las otras funciones que existen. Entonces después de eso, aparecen también los elementos de una función. Entonces el primer elemento que aparece se denomina y se llama el dominio, en el cual se escribe como dom de evaluado en f, donde son todos los valores que puede tomar la variable independiente x. Cada elemento del dominio se le llama preimagen. Después, número 2, aparece el codominio, que es todo el conjunto de llegada de una función. Y finalmente aparece el recorrido, que cuidado que no es lo mismo, hay gente que a veces confunde el recorrido con el codominio. El recorrido, bueno, se escribe o se denota como rec de f, donde es el subconjunto del codominio, donde este queda definido por los valores que puede tomar la variable dependiente y o f de x, y a cada elemento del recorrido se le va a llamar imagen. ¿Ya? Esa es la diferencia, que el recorrido es un conjunto del codominio. ¿De acuerdo? Ahí como recordar o como resumen en sí, el x es la preimagen y hablamos de la variable independiente. Y el f de x o la y o la y es la imagen y corresponde a la variable dependiente, que depende de, en este caso, x. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver ahí en resumen de todo lo que he estado definiendo, porque esas son las definiciones en particular, podríamos considerar ahí, vamos a tratar de hacerlo más perfecto, más bonito posible, estos eh, óvalos, no son círculos en particular, donde esto tiene el nombre del diagrama sagital. Diagrama sagital es cuando uno realiza el tema esto de la función. En este caso yo voy a definir aquí mi conjunto A y mi conjunto B, donde a él se le aplica la función f, que es la que nosotros definimos al principio, la función f. Entonces, acá tenemos elementos en el conjunto A, en el conjunto B, en el cual voy a darme, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Y acá elementos que van a ser el A, el B, el C y el D. Entonces, esto de acá, vamos a agregar uno más, porque acá tenemos mi dominio, ¿cierto?
mi dominio, donde en el dominio estaban ahí las preimágenes, ¿de acuerdo? Voy a poner ahí preimágenes. ¿Cierto? Luego llegamos al codominio, ya, al codominio, que era el conjunto de llegada, y en él estaba el tema del recorrido, que era el subconjunto del codominio. Es por eso que yo ahí agregué otro más. O sea, igual aquí podríamos encerrarla sin ningún problema, ¿eh? Por si acaso, pero me refiero que está igual en el inicio del dominio. Donde acá ya no es la preimagen, sino que van a ser la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, por la definición de función, decía que era uno y solo un elemento. Entonces, por ejemplo, el 1 va a llegar al elemento A. El 2 va a llegar al elemento B. El 3 va a llegar al elemento C. Y el 4 va a llegar al elemento D. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿eso es una función? Ese diagrama sagital, por si acaso esos diagramas sagital lo voy a anotar igual, por ahí, estos diagramas sagital, esta interpretación. Sí, porque se cumple uno y solo un elemento, ya que los elementos, el inicio, donde partió el 1 llegó al A, el 2 llegó al B, el 3 llegó al C y el 4 llegó al D. Entonces ahí viene una típica pregunta que siempre me hacen los chicos de cuarto y me dicen, profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el 3 va al D y el 4 va al D? Perdón, el 3 va al D sí, y el 4 va al C. ¿Sería función o no sería función? Sí, también sería función porque cumple la condición de que el elemento del conjunto A, uno y solo un elemento correspondiente al conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces ahí podríamos decir que lo anterior, por lo que definimos en sí y toda la definición, etcétera, ahí tenemos el diagrama sagital que nos hace el resumen de la definición de funciones con sus elementos más clásicos. ¿Ya? En este caso, claro, el dominio está siendo igual al recorrido, sí. En este caso, porque todos los elementos llegan a 1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ahí quise agregarle yo el tema de otro, encerrarlo más. ¿Ya? Pero hay una observación, y eso justamente cuando yo he explicado esto ya como por 3 o 4 años ya consecutivos, me dicen, profe, ¿y podrá llegar en uno a más de uno? ¿Y cuándo no es función? Empiezan a surgir esas ciertas interrogantes. Entonces, antes que surgen, yo le decía, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina? Bueno, ahora veamos la observación y veamos cuándo no sería función, cuándo sí, respectivamente con los siguientes diagramas sagitales. En la observación dice, un elemento en el conjunto B puede estar asociado a más de un elemento del conjunto A. Y ese, el clásico ejemplo que doy yo, es cuando en una carrera o competición, no sé, de auto o de motocicleta, de bicicleta, o simplemente correr, etcétera, parten todos en un inicio, ¿ya? Cada un participante, y todos tienen el mismo objetivo, o sea, llegar a la meta. O sea, que todos van a llegar a ese mismo elemento, a ese mismo punto, a esa misma letra, etcétera. Obviamente ahí en el trayecto sabemos que a lo mejor pucha, alguien lo choca o se puede ir por otro camino o tuvo algún problema con el automóvil o no sé, pues si está corriendo algún calambre, etcétera. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es que lleguen a la meta. Entonces ahí podríamos darnos un ejemplo. Ya supongamos que son 5 participantes, 2, 3, 4 y 5. Ya ahí está el conjunto A, ahí está el conjunto B, dada esa función que está acá.
¿de acuerdo? Y todos van a llegar a un mismo objetivo, que en este caso le escribí la letra A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este va acá, este va acá, ¿sí? Este va acá, este va acá, y por supuesto este también va acá. O sea, todos van y llegan al mismo, que en este caso hay. Y si se fija la observación decía, un elemento del conjunto B puede estar asociado a más de un elemento del conjunto A, y ahí tenemos un ejemplo, donde el 1 va a llegar al A, el 2 al A, el 3 al A, el 4 al A y el 5 también al elemento A. Ya ahí podríamos tener un ejemplo sin ningún problema con respecto a la observación. Entonces ahora en la pregunta, ¿cuándo no es función? Ya, como la gran mayoría se da cuenta, cuando dos lleguen a una, esa es la clásica, porque no se está cumpliendo ahí el tema de la unicidad, ¿sí? Y que tal vez alguno no esté unido con nadie y a pesar de que está la posibilidad, no se une con nadie. Entonces ahí podríamos dibujar a esto de acá. Y esas son las dos condiciones, que no se cumple la existencia y que no se cumple la unicidad. Entonces vamos a dibujar acá, vamos a poner ahí caso 1, ya, y vamos a dibujar acá. Entonces la misma idea, si vamos con lo mismo, 1, 2, 3, 4, A, B, C y D. Entonces ahí está definido el conjunto A, ahí está definido el conjunto B, da esa función, dominio recorrido ahí. Entonces, por ejemplo, el 1 llega al A, el 2 llega al C y el 4 llega al D. Ahí claramente podemos decir que no es función, ya que el 3 no está unido con nadie, en este caso ningún elemento, aunque si nosotros llegáramos a hacer esto, ahí sí es función. Pero en este caso salía así, por lo tanto se dice que no es función, ya que no se cumple la existencia. ¿Ya? Vamos a poner ahí, en este caso no se cumple, no, no se cumple la existencia. Porque existe ahí y podría ser, pero no está unido ahí en ese caso. Existencia. Perfecto. Entonces ahí tendríamos el caso del número 1, cuando podrían decir que no es función. Pero también podríamos ver cuando es el caso 2, que ahí no se cumple la unicidad, ya que irían dos en una a la vez. Entonces vamos a dibujar acá lo mismo, el diagrama sagital, con la misma idea nomás, los mismos elementos, sí. Sabemos a lo que nos referimos, donde esto va a ser 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y aquí tengo el A, el B, el C y el D. Entonces aquí tengo el conjunto A, el conjunto B, se le aplica esa función f. Y acá, por ejemplo, el 1 llega al A, el 2 llega al B, el 3 llega al C, pero el 3 llega al D al mismo tiempo, al mismo momento. Entonces ahí claramente en ese caso vemos que no se cumple la unicidad porque por definición era uno y solo un elemento. ¿Ya? Entonces acá podríamos poner en este caso, no se cumple, no se cumple la unicidad. Unicidad.
ya que tenemos el tema de el 1 llega al A, el 2 llega al B, el 3 llega al C, pero al mismo tiempo el 3 llega al D. Por lo tanto, también se le dice que ese caso que está acá no es función. Por lo tanto, ahí tenemos los dos clásicos casos que podríamos identificar cuándo una cosa es función y cuándo la otra no lo es. ¿Ya? Así que eso. Entonces, después de ver a través de los diagramas sagitales cuándo es función, cuándo no es función, a nosotros una de las cosas que nos interesa también es saber cómo calcular o encontrar de manera algebraica el dominio y también el recorrido de alguna función. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Aquí yo escribí el primer ejemplo, donde dice f de x es igual a 1 dividido o sobre x menos 2. Entonces, lo primero que hay que hacer, nosotros tenemos que tener cuidado porque siempre hay que ver lo que tenemos en el denominador. En este caso es una expresión algebraica. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el x fuera 2? Nos quedaría 2 menos 2 es 0, y 1 partido en 0. Eso no puede ser. Eso se indefine. Entonces, en las funciones nosotros tenemos que hacer siempre o notar si es que fuera necesario ciertas condiciones o restricciones. En este caso, yo tengo que hacer primero una restricción. Restricción. Que x menos 2 tiene que ser sí o sí distinto de 0, porque si igual a 0 se indefine. Y cuando el x vale 2, justamente se indefine. Entonces el x acá va a ser distinto de 2. Sumamos ambos lados más 2 y nos quedó que x distinto de 2. ¿Sí? Porque puede ser cualquier número, todos los números que existen, o sea, todos los números reales, excepto el 2. Porque si considero el 2, se indefine. Por lo tanto, ahí yo, ¿qué estoy concluyendo? Estoy concluyendo mi dominio. Entonces el dominio de la función f simplemente va a ser todos los números reales, todos los que existen, fracciones, decimales, números mixtos, enteros, naturales, irracionales, etcétera, excepto, ese menos no es de resta, sino que estoy diciendo que son todos menos el que está ahí, en este caso el 2. Y ahí estaría listo con el ejemplo de la 1, encontrando o determinando mi dominio. Son todos los reales excepto el 2. Ahora también me solicitan encontrar el recorrido. Entonces lo que voy a hacer yo, me voy a acordar de la definición, ahora, igual a f de x, o igual a la función. Entonces, yo voy a reemplazar acá, entonces me va a quedar y es igual a 1 sobre x menos 2. Tengo una igualdad, puedo multiplicar cruzado, yo sé que acá está dividido en 1, multiplico cruzado sin ningún problema y me quedaría xy o ix menos 2y es igual a 1 por 1 que es 1. Ahora, ¿qué es lo que yo debería despejar? El valor de x, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a dejar así, xy es igual, le voy a sumar más 2y a ambos lados y me va a quedar 1 más 2y. Y como yo quiero x es igual, despejar, entonces ese y está multiplicando, entonces vamos a dividir esa y, esa y, y me va a quedar que x es igual a 1 más 2y dividido en y. Por lo tanto, ahí nosotros acabamos de encontrar el recorrido de esa función, ¿ya? Entonces, como igual que en el caso cuando el dominio, acá nosotros deberíamos hacer una restricción. Porque si no hacemos una restricción, supongamos que el y valga 0, arriba da lo mismo en el numerador, pero abajo va a quedar dividido en 0 y eso no puede pasar. Entonces la restricción acá, la restricción sería que el y sí o sí tendría que ser distinto de 0. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos concluir que el recorrido de la función f van a ser todos los números reales, excepto el número que me dio ahí, o sea, excepto el 0. Y ahí con eso estaríamos listos con respecto a
encontrar el dominio y recorrido. Hay gente que después cuando termina ahí lo abrevia, por lo tanto dice la función, ya va desde los reales, excepto el 2, y llega a los reales, excepto el 0. Si usted también lo escribe de esa forma, ningún problema, porque de verdad sí estaría como ya de manera como por conclusión, en conclusión o en síntesis de todo eso de acá. Eso es más o menos lo que hay que hacer cuando nos piden encontrar o determinar el dominio y recorrido de las funciones en particular. Obviamente este era el primer ejemplo, era uno facilito. Ahora vamos a ver cómo quedaría el segundo ejemplo. ¿Ya? Voy a borrar porque el segundo es muy similar, único que ahora se define la función g. Entonces la misma idea, la restricción que yo tengo que escribir, la parte del denominador distinto de 0, porque si no se puede indefinir. La parte de arriba, mismo que sea 0, porque a lo mejor puede ser la función constante. Entonces sería x distinto de menos 1. Por lo tanto, mi dominio, ¿cuál va a ser? Van a ser todos los números reales que usted conoce, ¿excepto quién? El menos 1. Y entonces acá, todos los números reales, excepto el menos 1. Aquí cuidado, porque acuérdense que ese menos son todos menos el, excepto el menos 1. No es que menos da más, no se confunda eso, porque ese es un clásico error que siempre los cuartos de otra generación, 2019, 2020, 2021 y 22, porque esto lo haya un 4 años consecutivos, siempre tienden a caer en eso, pero no es así. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? Igual a la función, o igual a g de x en este caso. Entonces acá reemplazamos, y me quedaría y es igual a 2x menos 1 dividido en x más 1, ¿cierto? En igualdad, múltiplo cruzado sin ningún problema. Y me quedaría xy más 1 por y 1 por y es 1y, 1y, y el otro me quedaría 2x menos 1. Ahora recuerden que lo que yo debo despejar es el valor de x, ¿ya? Entonces voy a cambiar, a ver, le voy a restar aquí menos xy, y me va a quedar y es igual a 2x menos xy menos 1. Y le voy a sumar más 1 a ambos lados, y me quedaría y más 1 es igual a 2x menos xy. Entonces aquí en este caso, chiquillos, nosotros lo que tenemos que hacer acá, yo quiero el valor de x. Entonces traté de dejar todas las cosas que tenía en x. Esto va a quedar idéntico, pero aquí voy a tener que factorizar. Factor común simple. La x. Entonces, x por cuánto tengo que multiplicar para que me quede 2x por 2 menos y. ¿Cierto? Y eso que multiplica todo eso, vamos a dividirlo, y me quedaría que x va a ser igual a y más 1 dividido sobre 2 menos y. Si usted lo hubiera despejado, la x lo hubiera dejado a la izquierda, también le hubiera dado lo mismo, que aquí cambia un poco, y lo más probable es que aquí le hubiera dicho y menos 2. Sí, y menos 2. Y ahí los signos de arriba. Entonces, pero no altera eso. ¿De acuerdo? Va a ser igual, porque nosotros aquí vamos a llegar que la restricción es, la y tiene que ser distinto de 2. Y mire, entonces la restricción acá, recuerden que es la parte del denominador, o sea, eso, me va a quedar 2 menos y distinto de 0, por lo tanto el 2 va a ser distinto de y. Y en otro lado, si lo hacía, lo cambiaba ahí como ejercicio, si quiere usted lo puede realizar, también le iba a dar exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya podría decir cuál es mi recorrido. Mi recorrido en este caso de la función g serían todos los números reales excepto el 2. Entonces ahí ya tendríamos lista mi función, la función g definida como 2x menos 1 sobre x más 1, donde su dominio
van a ser todos los números reales, excepto el -1, llegando a mi recorrido, que son los reales, excepto el 2. Porque si no, se me puede indefinir. Ya, así que eso es como se determina de manera algebraica el tema del dominio y recorrido. Y esto que no se nos olvide, porque nosotros esto lo podemos utilizar mucho para los otros tipos de funciones, hacer algún arreglito, analizar, etcétera. Bueno, después, como le decía yo, nosotros este año vamos a ver más énfasis con la función afín, lineal y cuadrática, que esas son las que ahora se preguntan en la PAES. Pero de todas maneras yo voy igual a indagar, voy a hacer una clase de los otros tipos de funciones porque son importantes y primordiales para entender bien estos contenidos. ¿Ya? Así que ahí tenemos listo el ejemplo número 2. Ojalá que lo haya entendido. Por supuesto, cualquier duda, consulta, acá estamos. Me la hacen. Ya, así que eso. Ahora viene un concepto que sigue todavía firme en la PAES, que es evaluación de funciones. Bueno, yo a los cuartos del otro año le decía, piensen que la palabra evaluar en la función es un sinónimo de reemplazar en la función. ¿Cuál función? Puede ser lineal, afín, cuadrática, cúbica, logarítmica, exponencial, etcétera. ¿Ya? Entonces acuérdense que la palabra evaluar o la evaluación de funciones significa que nosotros debemos reemplazar en las funciones. Entonces, dicho lo anterior, hice aquí agregar dos ejemplos, una muy sencilla y después la otra con dos funciones, pero simplemente hay que evaluar y reemplazar. Fíjese que acá el numerito dice f evaluado en -10, o sea que este está haciendo el papel de x es igual a -10, está diciendo. Entonces, como yo sé que esa es mi x, yo lo único que tengo que hacer es llegar y reemplazar en la función que aquí está definida de los reales y es igual a 3x más 1. Esta función, si bien ahora todavía no sabemos, o algunos ya lo saben, porque han ido estudiando, esta se llama una función afín, donde hay 3x más, en este caso, al. Entonces es una función afín. Ya la siguiente clase, después de esto, viene una función afín lineal. Ahí vamos a ir más en detalle. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer acá es reemplazar y me quedaría 3 por x. Ah, pero x, ¿cuánto vale ahora? -10. ¿Cierto? Más 1. Y 3 por -10, más por menos son -30, más 1, y eso da un total de -29. Entonces, yo aquí le decía la otra vez a algunos chicos, bueno, mi preimagen en este caso partí con -10 y llegué, obtuve -29. Preimagen y llegué a la imagen de -29, que es -29. Bueno, de manera análoga para la B, pero ojo acá porque esto hay un 2 y un 5 que están adelante multiplicando. Entonces, cuando yo reemplace, podría hacerlo por aparte, etcétera. El resultado que me va a dar acá lo voy a tener que multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser mi x acá y este va a ser mi x acá. Entonces, sería, voy a ponerle 2 paréntesis, f evaluado en 4, o sea, 3 por 4. Sí, ahí estaba pensando que debería haberle puesto aquí el verde. Recién caché. Ah, es que le puse ahí con el otro, entonces, no, pero bueno, para que sigamos la misma lógica, ¿sí? Para que no se confunda. El verde está haciendo reemplazo de la I, ¿ya? Entonces, podría más 1 más 5 por 3 por -8. Esto simplemente para la gente que es más visual y le puede servir. Más 1. Todo esto reemplazando es la misma función que está acá, si es para el A, el B y el C. Entonces, bueno, esto me quedaría 2 por 4 por 3 son 12, más 1 son 13, ¿cierto? Más 5 por 3 por 8 son 24, pero más por menos da menos.
menos 24, más 1, menos 23. Y bueno, lo único que habría que hacer ahora es multiplicar, produzco y estoy listo. 3 por 2 son 6. 2 por 1 son 2, 26. Menos por más menos, 3 por 5, 15. 1, 5 por 2 son 10, más 1 son 11. Entonces me quedaría 26 menos 115, ¿ya? Y 26 menos 115, ¿cuánto nos da? De aquí, por acá lo había hecho, menos 89, siendo el que manda el del número, eh, el del número mayor y qué signo tiene, por supuesto, negativo. Entonces se restan ahí y obtenemos eso que está acá. Entonces la imagen, en este caso, de 4, obtuvimos ahí 13, ¿ya? Pero por 2 ahí da 26. Aquí la preimagen, perdón, la preimagen menos 8, ya reemplazamos, ya, y nos tuvimos menos 23 como la imagen en este caso, y después lo multiplicamos por 5, reducimos, etc. Se da cuenta que es simplemente llegar y reemplazar en la función con mucho cuidado, por supuesto, y luego de ahí se vuelve de manera análoga. Bueno, en el caso del último, ya aquí seguimos con la misma de la X. Esto es X, esto es la X, esto es la X, y esta es la X. Podríamos incluso hacer algunas de manera inmediata, pensando que igual no es tan complicado, pensando que es una función afín nomás. Me quedaría 3, paréntesis, lo voy a hacer de manera inmediata. Por 1, 3 por 1 son 3, más 1 son 4. Ya, más 5 por el X vale menos 1. 3 por menos 1 menos 3 más 1 menos 2. Perfecto. Y todo eso está dividido en 3 por menos 4 menos 12 más 1 menos 11. Lo hice de manera inmediata. Más 3 por 3 son 9 más 1 son 10. Entonces ahí me quedaría 3 por 4 son 12. 2 por 5 son 10, más por menos son menos, dividido en menos 1. Por lo tanto, ahí eso me quedaría 2 dividido en menos 1, que es lo mismo que menos 2. O sea que cuando yo evalúe en la función lo respectivo x igual a 1, menos 4 y 3, reemplacé, multipliqué por 3 y por 5 y respectivamente, obtuvimos que el resultado final es menos 2. Eso es con respecto a la evaluación de funciones. ¿Por qué quise hacer otro ejemplo más? Porque evaluación de funciones se sigue preguntando en ámbito PAES. Hay uno, o a veces la asocian con la función afín lineal y por supuesto la cuadrática, entonces es bueno que sepamos muy bien cómo se evalúan las funciones. Ya, así que ahí estaríamos listos con la de acá. Ahora sí, aparece el ejemplo 2, que son dos funciones, la función f de x igual a 6x menos 5, y también la función g, x cuadrado menos 7x más 10, que esa se llama función cuadrática, de segundo grado además. Entonces, más o menos algo muy similar. Entonces, esto me quedaría, aquí lo voy a hacer con cuidado, sí, porque aquí hay que reemplazar bien. Entonces, voy a hacer aquí la primera parte, 7 por el X vale 5 en este caso, ¿cierto? Todo eso vale 5. Entonces sería 6 por, el verde dijimos que habíamos dejado por 5 menos 5. Entonces yo esto lo voy a calcular acá y después voy a juntar como todo, para el tema del espacio y del orden. Bueno, esto sería 7 por 6 por 5 son 30, menos 5 da 25. ¿Ya? Y 7 por 25, ¿cuánto da 7 por 25? 5 por 7, 25, 3, 2 por 7, 14, 15, 16, 17, o sea, 175. O sea que todo esto vale 175. Ahora me falta ver el otro. Entonces voy a poner ahí menos 9
por g evaluado en 0. O sea que ahora el x cuando el x valga 0. Pero yo tengo que reemplazarlo, por supuesto, en la función que está acá. ¿Cómo me quedaría entonces? X al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado menos 7 por x que vale 0 más 10. Entonces, después de haber hecho eso de acá, me quedaría menos 9 por paréntesis. Bueno, eso es 0 y me quedaría 10. Y menos 9 por 10 da un total de menos 90. Por lo tanto, después de haber hecho esas dos cosas, las junto y me quedaría 175 menos 90. Y ahí al restar eso que está acá, nos resulta un total de 85. ¿Ya? Obviamente en estos ejemplos traté de hacerlo un poco más complejo. Estos eran como el ejemplo o ejercicio, siempre yo daba como para la ejercitación, ¿ya? Pero de todas maneras, en la PAE podría preguntarle a algo más simple que esto incluso. Pero siempre es bueno ahí ejercitar y bueno, si yo sé reemplazar, me sé bien las tablas, el tema de los signos, todo lo anterior, no debería haber ningún problema. Aquí ya cambia un poquito en la parte siguiente, porque acá todo esto es mi X, no es solamente la A o el menos 4. Ahora yo no voy a obtener como resultado un número, ya sea positivo o negativo, sino que voy a tener un resultado o un término algebraico o simplemente una expresión algebraica. En este caso voy a obtener expresión algebraica porque dice A menos 4, ¿ya? Y después lo otro dice A más 7. Entonces acá vamos a hacerlo por parte también, muy similar a lo que hicimos en el ejemplo de la letra A. Entonces, con otro color, con este. Dice, f evaluado reemplazado cuando x igual a menos 4. Entonces me quedaría ahí 6 por x, o sea, paréntesis, y acá cuidado, porque aquí tengo que agregar a los dos, y como tengo una expresión algebraica, el 6 va a multiplicar tanto a la a como al menos 4, entonces por eso hay que tener cuidado, menos 5. Entonces, después de reemplazar acá, esto me quedaría 6 por A, 6A, más por menos son menos, 6 por 4, 24, menos 5. Entonces, eso que me da 6A, menos 29. Tendríamos lista la primera parte con respecto a la función de acá. Pero ahora tendría que encontrar la parte de la segunda, que es que evaluarla o reemplazarla con G. Entonces sería ahí x al cuadrado, o sea, A más 7 al cuadrado, menos 7 veces por x, o sea, por a más 7, más el otro lado que sería más 10 en ese caso, el numerito que está. Bueno, y aquí, por eso el álgebra está muy relacionado también con las funciones, porque es parte de las funciones, y ahí tenemos un cuadrado binomio. Sería terminar al cuadrado, más, lo voy a hacer de manera inmediata, doble del primero por el segundo, sería 14a, más 49, menos 7a, menos por más da menos 49, y ese más 10 que estaba ahí. Entonces acá si tengo términos semejantes, podría cancelar estos dos, y obtengo a cuadrado más 7a más 10, ¿cierto? Entonces obtengo la primera parte que me dio 6a menos 29 y la segunda que me dio a cuadrado más 7a más 10. Entonces ahora para concluir, para finalizar, junto estas dos cosas de acá y tengo términos semejantes y vamos a poner ahí por lo tanto. Entonces la cuadrado, bueno, la cuadrado con a cuadrado no hay ninguno más, entonces ahí no va. Pues tengo estos dos, quedaría un total de más 13a y menos 29 más 10 me quedaría menos 19. Por lo tanto, ahí tendría listo mi ejemplo de la letra B al evaluar o reemplazar en esas funciones, ya sea fin y la función cuadrática. Ya, sí, me dio lo mismo, estaba revisando ahí, porque esto lo había hecho.
Así que ahí tendríamos listo ese de acá. Vamos a seguir con las mismas funciones, pero me queda la C y la D, ¿o no? Sí, me queda la C y la D. Entonces, la misma idea es la de reemplazar. Esto me quedaría acá. Ojo acá con el reemplazo. 3 por G al menos 2. Entonces, vamos a tener que escribirla ordenadito. Sería menos 2 al cuadrado. Ya, el X está haciendo papel de menos 2, que no se lo olvide. Menos 7 por menos 2 más 10. ¿Ya? Ahí cerramos. Perfecto. Entonces esto yo lo voy a hacer de manera inmediata para no confundirme después. Y esto me va a quedar 3 por paréntesis, eso es 4, menos por menos da más, 2 por 7 son 14 más 10. ¿Cierto? O sea, vamos a sumar todo ahí, va a quedar positivo. Y eso te va a quedar 3 por 4 por 18, 28. ¿Cierto? Y 28 por 3. ¿Cuánto da 28 por 3? 84. Perfecto, pero eso es 84. Ya, bien, vamos por la otra parte. Después dice menos 4 por f por la 2. Ya, ese es un poquito más simple porque hay que reemplazarlo en la función f, que es una función afín. Entonces sería paréntesis 6 por menos 4 menos 5. Cierra paréntesis. Entonces me quedaría eso, menos 4 por más por menos da menos. 6 por 4, 24, menos 5. Eso te da menos 4 por menos 29. ¿Cierto? Y yo sé, ahí en ese caso, a ver, reemplacé bien. Ay, ahí reemplacé mal, porque estaba mirando C4. No, C4 no, porque le equivale 2. Entonces acá, perdón, ahí sería 6 por 2 menos 5. Entonces aquí arreglamos, y aquí también arreglamos. Y esto me quedaría 6 por 2 son 12, menos 5 y 12 menos 5. ¿Cuánto? 12 menos 5, 7, ¿no? Sí. Y 4 por 7 son 28, pero menos por más da un total de menos. Ya ahí sí, perdón. En el caso de la de abajo, bueno, esta creo que es más fácil, la vamos a hacer al tiro. Aquí sería 6 por 0, 0 menos 5, entonces ahí sería 6 por 0, 0 menos 5. Ya, entonces aquí vamos a poner acá menos 5 al toque. Y la última, la voy a escribir acá, sería 3 al cuadrado menos 7 por 3 más 10. Recuerden que el x hay que evaluarlo, reemplazarlo en la función g, que en este caso le equivale a 3. Entonces me quedaría 9 eh, menos por más da menos, 3 por 7 son 21, más 10, eso te da 10 más 9 son 19, menos 21, menos 2, ¿cierto? Entonces ahí obtenemos el último de acá. Pero cuidado, porque había un menos adelante. O sea, había como un menos 1 adelante. Entonces me va a quedar menos 1 por menos 2, y eso me va a quedar 2 positivo. Perfecto. Entonces, después de haber hecho todos esos reemplazos, después de haber evaluado, bueno, ahora saco la conclusión. Por lo tanto, por lo tanto, primero, esto de acá, ¿cuánto nos dio? 84. Aquí consideramos el menos, todo esto después, menos 28, dividido en menos 5, que la hicimos al tiro, y aquí más 2, porque reemplazamos y me quedo eso de acá.
Entonces, bueno, después de ahí me da un total de menos 56, más 56, perdón, dividido en 3. ¿Sí? Porque 84 menos 28 da más 56 dividido en menos 3. Ah, pero yo sé que más dividido en menos es lo mismo que decir menos 56 sobre 3. Y ahí sí tengo listo mi ejemplo de la letra C. Evaluar, reemplazar cada una de ellas. ¿Ya? Y bueno, el último que queda también es muy similar, donde ahí la X está haciendo la expresión algebraica y respectiva. Entonces va a quedar como resultado al final una expresión algebraica también. Entonces la vamos a hacer al tiro así, x cuadrado, o sea, c más 5 al cuadrado menos 7 por, c más 5 más 10. Entonces, bueno, multiplicamos, reducimos, etcétera. Me quedaría c cuadrado más el doble del primero por el segundo, 10c más 5 por 5, 25, menos 7c, este con este también, guárdense ahí, ese con ese, más por menos da menos, 35 más 10. Reduzco aquellos que tengo términos semejantes, yo creo que no, ni siquiera ahí mismo no. Entonces esto me quedaría c al cuadrado más 3c, y aquí te queda 25, 35, 0. Listo. Me quedaría eso en la parte de acá. Y ahora vamos a hacer esto, pero acá nomás. Pero ojo que después hay que multiplicarlo por menos 6. Ojo con eso. Entonces acá me quedaría, vamos a escribirlo con azul. Menos 6 por paréntesis cuadrado sería 6 por c menos 9 menos 5. Menos 5. ¿Cierto? Entonces acá, esa parte de acá, vamos, me quedaría menos 6 por paréntesis 6c. 9 por 6, 54, menos 5. O sea, menos 54 menos 5 da un total de menos 59. Y ahí voy a tener que multiplicar todo eso, que sí, va a quedar un número un poco más grande, ¿ya? Y después de eso reemplazar y estamos listos. Aquí en este caso me quedaría menos 36, ¿cierto? C, menos por menos da más, y 59 por 6 da un total de 354. Sí, me acordaba porque este mismo ejemplo lo había hecho el año pasado, el 2022, con unos exalumnos, bueno, ahora ya son exalumnos del cuarto de ese año, y claro, estaban ahí fanáticos algunos y se equivocaban a veces en multiplicar en esas cosas, un número muy grande, me acuerdo que había dicho. Ya, pues entonces, como ya tengo eso y tengo eso de acá, voy a juntar estas dos cositas, por lo tanto, me va a quedar c al cuadrado, porque no tengo ningún término más en común, menos 36c más 3c me quedaría menos 33c, y el otro sería más 354. Y con eso estaríamos listos con mi ejemplo 2 de la letra D. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Bueno, aquí yo quise agregar más ejemplos porque esto es para que usted entendiera que simplemente hay que evaluar o reemplazar en las funciones. La única gracia que tiene en sí. Donde aquí en este caso, si uno lo hace por parte, bienvenido sea, si usted lo quiere hacer todo una también, pero siempre respetando el orden, porque me acuerdo yo que el otro típico error es que a veces multiplicaban ese con ese, y acá, y no, porque creo yo que así se va a complicar mucho más, podría equivocarse usted mismo y podría dar un número muy gigante. Así que ordenadito nomás, y le aconsejo siempre usar los colores como lo trato de hacer yo. Así que ahí está, pues chiquillos. Veamos ahora
Una cosa que ya ahora no se pregunta en la PAES, ojo con lo que estoy diciendo, no se pregunta ahora en la PAES la composición de funciones, pero pensando en el diferencial, a lo mejor de límites de áreas integrales, o pensando también en a futuro en la universidad también va a haber la composición de funciones. Ah, eso es importante, esta clase de funciones le va a servir también para el diferenciado del límite de área integral, en algún momento cuando su profesor o profesora le... Y bueno, que está en ese diferenciado. Yo no tenía la posibilidad, pero con una colega vi más o menos lo que pasaba y es muy entretenido. Yo alcancé a hacer hasta diferenciado de probabilidad estadística, descriptiva diferencial, pero sería un buen desafío hacer el diferenciado también de límite de áreas integrales. Justamente lo que se parte uno es con funciones. Bueno, leamos lo que dice acá. Dice lo siguiente. Sea la función f del conjunto A al conjunto B y la función g del conjunto B al C, podemos hallar una función g evaluada o reemplazada en f de x tal que vaya del A al C, como ahí se ve en la figura. ¿Ya? Hay elementos, casi siempre los elementos son con letras minúsculas, pero bueno, aquí tenemos un caso que puede ser con mayúsculas, obviamente no siendo A, B y C, porque si no se confunde con los conjuntos. Ya el M llegó al 1, después el 1 llegó al R, el N llegó al 2, después al S, el P al 3, después el 3 al T, el Q llegó al 4, el 4 llegó a la W. Entonces acá, eso que dice evaluado, en este caso G evaluado reemplazado, ahí ya está haciendo la composición. Eso también se podría haber escrito como G compuesta con F de X. Así se escribe como una especie de una O, ¿ya? Pero no es O, sino que es la composición de esas dos funciones, que eso mismo se puede escribir así, como evaluarla. ¿Ya? Entonces, por eso, si se fija, la composición de funciones como la continuación de la evaluación de funciones. Lo único que ahora uno tiene que evaluar dos o más veces, ¿ya? Siempre, obviamente, respetando el orden, que es lo primero. Si se fija acá, bueno, aquí en la observación yo la anoté, si le dice f compuesta con la función g, es lo mismo que f evaluado reemplazado en g de x. Y en el caso de g compuesta en la función f es lo mismo que g evaluado reemplazado en la función f de x. ¿Ya? Entonces, nosotros, como somos más expertos en reemplazar y evaluar, nosotros lo hacemos de esa forma. Entonces, veamos ahí dos ejemplos que dicen lo siguiente: sean las funciones f de x igual a 2x menos 3 y la función g de x igual a 4 menos 5x. Entonces, determine, bueno, ambas. Entonces, aquí g compuesta con f de x es lo mismo que decir G evaluado o reemplazado en X. Entonces acá, chiquillos y gente, atento, porque acá mi verde que tendrá, esto es mi X, entonces yo eso lo tengo que reemplazar primero la función G. Entonces, ¿cuál es mi función G? Ah, mi función G es 4 menos 5 por X. Ah, pero mi X ahora, ¿quién es? Mi función f de X, o sea, paréntesis 2x menos 3. ¿Se dio cuenta? Ese es el tema de la composición de funciones. ¿Ya? 4 menos 5 por x. Ah, pero mi nueva x ahora es la función f de x, o sea, 2x menos 3. Entonces, después de haber hecho eso que está acá, ya lo hice de nuevo al revés. O sea, con el color, no es que esté malo, pero para que sigamos la misma lógica. Sería 4 menos 5 por, ahora sí, el verde debería ser el x, que sería 2x menos 3. Ya, no estaba malo, pero para seguir el mismo color. Entonces, después de haber hecho eso, bueno, multiplicamos por 4 menos, por más da menos, 10x, menos por menos da más, 3 por 5 son 15, y eso me da un total de menos 10x más 19. Entonces ahí obtenemos g compuesta con f de la función f de x. Pero aquí viene otra pregunta que a veces me dicen, pero esto no será lo mismo igual, profe.
A lo mejor podría haber algún caso, sí, pero casi nunca pasa. Eso casi siempre son distintos, ¿ya? Ese era un detallito que a lo mejor no lo dije anteriormente, pero aquí lo podemos ver con este ejemplo de acá, G compuesta con, F, perdón, compuesto con G de X que está acá. Entonces me quedaría, es lo mismo que decir F evaluado en G de X. O sea, que aquí mi nueva X ahora ya va a ser la función G. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo sería entonces? 2 mi función f, por x. Pero el x ahora, ¿quién va a ser? 4 menos 5. Menos 3, que es el numerito que está acá. Entonces, bueno, multiplicamos, me quedaría 4 por 2 son 8, menos 10x, menos 3, esto me quedaría menos 10x, y 8 menos 5 da un total, perdón, 8 menos 3 da un total de 5. Está dando la respuesta. Se da cuenta que no nos dio los mismos resultados, ¿no? Menos 10x, bueno, sí, coincidencia, nos dio, pero no nos dio la misma expresión, en este caso algebraica. Parecía así, pero no es lo mismo. Entonces, por eso igual es importante que lo tenga presente que no G compuesta con f de x o f compuesta con g de x son distintos. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro ejemplo que lo podemos eh, verificar. Entonces, en el ejemplo de la letra B, muy parecido, donde está la función f de x igual a 2x más 5, la función g de x igual a 3 menos x, dividido en 2, dice, ¿cuál es el valor de f compuesta con g evaluado reemplazado en 7? O sea que aquí el x está haciendo el 7, x igual a 7. Entonces, esto es lo mismo que yo dijera, esto que está acá, ¿o no? Que yo a mi función g la voy a reemplazar con 7 y luego el resultado que me va a dar, que va a ser un número, ese número lo voy a tener que evaluar en la función f. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá? F paréntesis. Aquí lo con azul. Cuando el x vale 7, sería 3 menos 7 dividido en 2. Y eso me quedaría f evaluado en menos 4 dividido en 2. ¿Cierto? Y eso me quedaría f evaluado en menos 2. Ahora ya evalué, ya reemplacé, ¿ve? Si se evalúa dos o más veces, si esa es la idea de la composición de funciones. Entonces, como ahí está mi nueva x, bueno, ahora yo la voy a reemplazar. ¿En dónde? En mi función f. Y me quedaría de la siguiente forma, 2 por menos 2 más 5. 2 por menos 2 menos 4 más 5, y eso da un total de 1. 1 menos 1, no, 1 no. Entonces me quedaría ahí el resultado correspondiente a esa composición F compuesta con G, y justamente había con X igual a 7, valor 7. Ya, entonces reemplazamos, primero que nada, el X igual a 7 en la función G, nos quedó menos 4 dividido en 2, que son menos 2, y luego como esa va a ser nuevamente mi X nueva, la tenía que reemplazar en la función F. O sea, 2 por menos 2, más 5, menos 4, más 5, y da un total de más 1, positivo. ¿Ya? Así que ahí tenemos lista la composición de funciones. Vuelvo a repetir, no se pregunta la PAES, no se pregunta la PAES, pero yo la quise agregar de todas maneras porque le puede servir, bueno, para repasar el tema de la evaluación y para la gente que opta para el diferencial del límite de derivadas integrales. ¿Ya? Y para un futuro, por supuesto. Ahora viene la clasificación de funciones, que más que nada esto es como el contenido en sí. Dice, una función es inyectiva si a cada imagen le corresponde solo una preimagen. Es decir, la función f inyectiva se cumple que f evaluado en x1 es igual a f evaluado en x2, entonces va a ser que x1 igual a x2. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, aquí el 1 llegó al 2, el 2 llegó al 4, el 4 llegó al 8, el 5 llegó al 10. ¿Ya? Aquí esta función inyectiva, la clásica, en la universidad la llaman 1 es a 1. Pero aquí justamente cumple la condición. Pero en el caso de acá no, porque el 1 llega al 4, el 2 llega al 4 también, el 4 llega al 8 y el 5 llega al 8. Entonces ahí claramente no sería esa función acá una función inyectiva. O sea, es una función, sí, pero no es inyectiva. Ya, cuidado con eso. Entonces, eso es simplemente cuando uno habla de la función inyectiva. Entonces, después de haber hecho eso, aparece la segunda, que es la función epiyectiva o sobreyectiva. Bueno, epiyectiva o sobreyectiva, dice, sea una función f, una función epiyectiva o sobreyectiva, sí, solo sí. El codominio, o sea, el conjunto de llegada, es igual al recorrido. ¿Ya? Entonces, acá, si se fija, el 1 llegó al 2, el 2 llegó al 4, el 3 llegó al 4 y el 4 llegó al 6. Donde acá mi codominio era el 2, el 4 y el 6, y el recorrido también es llegaron al 2, al 4 y al 6. Por lo tanto, se dice que es epiyectivo sobreyectiva esa función. Pero en el caso de acá, la otra también es función, pero no cumple que es epiyectiva sobreyectiva, ya que acá y el 5, que ahí faltó, o sea, el conjunto de llegada era el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, pero el recorrido era simplemente el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, el 3 y el 5 no estaban, por lo tanto no son iguales. O sea, en este caso es función, sí, pero es epiyectivo sobreyectivo. Y finalmente la última, que es la función biyectiva, bueno, es cuando se cumple la inyectiva y epiyectiva o sobreyectiva a la vez. Es decir, que a cada elemento del recorrido le corresponde una preimagen distinta, como se ve ahí a continuación. Esa preimagen que está acá, ya el 1 llega al 2, el 2 llega al 4, el 3 llega al 6, el 4 llega al 8. Entonces, ahí tenemos eso que está acá. Y si no me equivoco, esa función es 2x, ¿no? 2 por x, ¿no? Porque el x cuando vale 1, 2. Cuando el x vale 2, 4. Cuando el x vale 3, 6. Cuando el x vale 4, 8. O sea, ahí encontramos esa función lineal. Que bueno, como spoiler, ese es lo siguiente para la siguiente clase, ¿ya? Pero por ahora, la clasificación de funciones. Eso es principalmente con su clasificación. Y esto, ya, la función inversa también se quitó para la PAES. Ya, y en la PDT también alcanzó un poquito, la primera 2020 por ahí, pero el 21 ya la quitó el 22 también. Pero vuelvo a repetir, igual es interesante que sepa, que conozca los conceptos, porque en algún momento le va a servir pensando en un futuro, en la universidad, o simplemente a la gente que opta en diferenciado. Por eso, si bien no entra en la PAES, igual es bueno que sepa esto de acá, la función inversa. Y mire, es muy simple, si tampoco es nada del otro mundo. Dice, si f es una función donde el conjunto A llega al conjunto B es biyectiva, o sea, es inyectiva y biyectiva a la vez. Entonces existe una función f a la menos 1, que así nosotros lo vamos a denotar como la función inversa, que va del conjunto B a la A, sí, porque ahora se va a devolver, denominada la función inversa de f. Por ejemplo, si se fija acá, el 1 llega al 2, el 2 llega al 4, el 3 llega al 6, el 4 llega al 8. Pero ahí está la función f. Pero el f a la menos 1 sería que el 2 llega al 1, el 4 llega al 2, el 6 llega al 3 y el 8 llega al 4. O sea, esa que está acá al lado, ¿ya? Y ahí claramente cambia a f a la menos 1. Ya, entonces el ejemplo que yo siempre da cotidiano es que, por ejemplo, nuestros padres siempre dan su 100 por nosotros, por los hijos, etcétera. Entonces uno le tiene que responder, o sea, tiene que responderle ese mismo aprecio, ese mismo cariño y entregarlos. O puede ser la polola también, una entrega de cariño, cuchito, cuchito, etcétera. Y uno espera lo mismo de ella. Yo soy la función f y hacen la función f a la menos en la función inversa, entonces viceversa. ¿Ya?
al igual que los de profe. Yo siempre doy mi 100, siempre doy lo mejor para ustedes, gratuito y cosas por el estilo. Si tienen dudas, siempre estamos abiertos ahí para ayudar, motivarlos, por supuesto, y yo lo único que espero es que acepten toda la herramienta, todo lo necesario, me responda y también sea viceversa. ¿Ya? Entonces ahí está el tema de la función inversa. ¿Ya? Eso es simplemente una función inversa, tiene que ser sí o sí la, una función biyectiva. Entonces, por eso igual es importante que sepan cuándo sí, cuándo no, o hay que a lo mejor reparar o hacer cierta restricción para que sí se cumpla. Y bueno, estos ejemplos que están acá, dice dadas las siguientes funciones biyectivas, o sea, ya están demostradas, ya que son, todos van a tener inversa. ¿Ya? Entonces, aquí me pide encontrar simplemente la inversa, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es sea f de x igual a la y. O sea, aplico la definición de función. Entonces, esto me quedaría y es igual a 3x menos 1 dividido en 4. Múltiple cruzado me quedaría 2y es igual a 3x menos 1. Despejo el valor de x, entonces le voy a sumar más 1 a ambos lados. Y me quedaría 2y más 1 es igual a 3x. Y ese 3 que está multiplicando, vamos a dividirlo todo eso en 3 y me quedaría eso que está acá. Cuando yo obtengo eso que está acá, nosotros antiguamente decíamos, bueno, y sacamos el recorrido, sí. En este caso el recorrido no se indefine nunca, entonces serían todos los reales, no habría ningún problema. Pero en este caso, el trucali, sería aplicarle la f a la menos 1 y todo lo que era y se cambia a x. Porque esto me va a quedar f a la menos 1 de x va a ser igual a 2x más 1 dividido en 3. O sea que ahí encontré mi función inversa en f a la menos 1 de x de esa función que está ahí, que era 3x menos 1 dividido o sobre 4. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo. Uy, ¿por qué puse 2 a todo esto? Aquí era acá 2 por 4, ¿no? Y nadie me ha dicho nada. Recién caché. 4 por i, 4i, 4i, 4i. ¿A dónde vi el 2? Y este sería por 4. Ya, ahí sí, nada que ver. Estaba seguro que había visto un 2. Bueno, dividido en 4, ya despejamos el valor de x y después mi truqueli. Aplicamos la f a la menos 1 y me quedo 4x más 1 dividido en 3, siendo esa la función inversa. Eso es, simplemente, ve que no era nada del otro mundo, lo único que había que saber bien la definición y todo eso. Por eso cuando yo vi que la sacaron la función inversa, dije, pucha, igual fue porque era unos puntitos de regalo. Para mi gusto, no era nada del otro mundo. Bueno, ahora la función g dice 3x al cubo menos 4, hay que sacar la función inversa y también evaluarlo o reemplazarlo, pero no la función original, sino que la función inversa. Entonces, si nosotros sacamos bien la función inversa y reemplazamos, no hay ningún problema. Porque imagínense que hay gente, yo me acuerdo que en el cuarto 2019 y 20 reemplazaban acá, y pero yo decía, pero si está la menos 1 ahí. O sea, me estoy siendo claro que quiero que reemplacen la función inversa. Pero algunos que imagínense 3 por 20 al cubo menos 4, y justamente esta era una pregunta de alternativas, recuerdo yo. Entonces, no, le decía no, porque pido la función inversa. Entonces, primero hay que sacarla. Entonces, lo primero que hay que hacer sea i igual a g de x en este caso. ¿Por qué? Por definición de función. Entonces, i es igual a 3x al cubo menos 4. Le voy a sumar más 4 a ambos lados y me va a quedar i más 4 es igual a 3x al cubo. Voy a dividir todo eso en 3 y me va a quedar i más 4 dividido en 3 es igual a x al cubo. Determino la raíz. Ah, pero no es raíz cuadrada, pues tengo aquí elevado a 3. Entonces va a tener que ser la raíz cúbica, que va a ser de
la raíz cúbica de i más 4 dividido en 3 es igual a x. Y luego de ahí aplico mi truqueli, mi truquito, que le voy a aplicar g a la menos 1. Y voy a obtener la raíz cúbica. Todo lo que es i pasa a x más 4 dividido en 3 es igual al g a la menos 1 de x. ¡Tachán! Entonces ahí tendremos lista la función inversa de eso que está acá. Si yo, por ejemplo, evaluara, no sé, con un A, bueno, todo lo de I cambiaría a la letra A. O un B, todo lo de I pasa a la letra B. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso el Truqueli ayuda mucho. Yo igual he visto en los libros, me acuerdo yo del 2019 y 20, salía muy confuso como lo explicaban. O sea, también es correcta la forma, pero creo yo que haciendo el truco no hay ningún problema y se hace todo mucho más sencillo. Bueno, ahí yo saqué la función inversa. Ahora lo que me falta encontrar es que yo tengo que reemplazar para evaluarlo. Ahora, g a la menos 1, cuando el x vale 20, sería igual a la raíz cúbica de, bueno, habíamos dicho que esto es mi x, entonces lo reemplazo acá, sería 20 más 4 dividido en 3. Entonces, 20 más 4 da un total de 24 dividido en 3, y eso da la raíz cúbica de 8. Ah, pero ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Tiene raíz cúbica de 8. Si lo hago paso a paso, y ahí recordando un poquito la clase de raíz enésima, eso es lo mismo que doble elevado a 3, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? Por la propiedad, se simplifica y obtengo que el resultado final es 2. ¿Ves? Y obvio tiene sentido, porque si yo le hiciera reemplazar 20 por 20 por 20, después por 3 menos, ¿no? Que es un número muy grande. Entonces, no calzaría mucho ahí. Yo recuerdo que esta fue una pregunta de alternativa y la verdad es que algunos se equivocaron en esto simplemente. Ya, pero tranquilo, sí, no hay ningún problema en este aspecto, pero siempre fijarse en esto de acá, especialmente para algún futuro ya de la universidad o para el diferencial de probabilidad de límite de área integral. Vuelvo a repetir, la función inversa ahora no se pregunta en la PAE, pero igual se las cuento. El último ejemplo que está acá dice CH una función tal que el dominio va de los reales excepto el 2 y el recorrido va a ser los reales excepto el menos 2. ¿Sí? Entonces hay que determinar la función inversa. Fíjese, aquí ya está esto listo. Ya hicieron la restricción, porque si no, nosotros hubiéramos tenido que reparar la función, porque si no se podía indefinir. Bueno, como bien el h a la menos 1 sea y igual a h de x, por definición de funciones, y me quedaría y es igual a 2x menos 1 dividido en 2 menos x. Tengo una igualdad, multiplico cruzado sin ningún problema, y me quedaría 2y menos xy es igual a 2x menos 1. Entonces voy a cambiar las x en un lado, de esa izquierda a derecha. En este caso voy a sumar xy para dejar la x a la derecha. Y me quedaría 2x es igual a 2x más xy menos 2. Le voy a sumar más 1 acá. Me quedaría 2y más 1 es igual a 2x más xy. Voy a seguir para acá arriba. Y bueno, me quedaría 2y más 1 es igual, y voy a factorizar por x, factor común simple. Me quedaría 2 más y finalmente 2y más 1 dividido en 2 más es igual a x, ¿cierto? Entonces ahora, como yo quiero la función inversa, aplico mi truqueli, le aplico la h a la menos 1, y todo lo que es y va a cambiar a x, ¿cierto? Y me va a quedar h a la menos 1 de x. Y por eso recordaba el 2019-20 en particular con los cuartos medios, nosotros le decía ya evalúe en la función inversa, la función original o más esto. Entonces
Si usted sacaba o determinaba mal la función inversa, pues ya se iba a equivocar, po. Si reemplazar la función original no hay problema, pero la función inversa, a lo mejor por ahí tenía la complejidad, a lo mejor por eso Denry quiso eliminar el tema de la función inversa, pero de todas maneras no era nada del otro. Entonces ahí tenemos acá, y bueno, si yo hubiera hecho el recorrido, ve que ahí el x tenía que ser distinto a menos 2 como dice acá, porque si no, se podría haber indefinido. ¿Ya? Así que eso sería con respecto a la función inversa. Y después de haber hecho con eso, creo ya que es momento de los ejercicios propuestos. Igual hemos hecho una clase bastante extensa, bastante larga, porque me interesa y me voy a quedar tranquilo que las domine bien los conceptos básicos de las funciones. Y después de ahí podríamos conocer todos los tipos de funciones que existen. Pero nos vamos a enfocar en particular en la función afín y lineal, que es la clase siguiente, y después en la cuadrática, que se asocia mucho con la ecuación cuadrática, con la clase anterior, que demostramos la fórmula, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con estos 6 ejercicios que auspicia ensayos, Denre, etcétera, que dicen lo siguiente. Si f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3, entonces evalúa en 2 y después en menos 1 y los sumamos. Entonces aquí ya voy a empezar a saltarme pasos. Primero lo voy a hacer con 2 y me quedaría 2 al cuadrado, menos 2 por x, 2 por 2, menos 3. 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, más por menos da menos, menos 3. Chao, chao, y me va a quedar menos 3. Listo. Y ahora f igual a menos 1, me quedaría menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Ojo con esto, el paréntesis, ¿ya? Al cuadrado, de todas maneras, siempre va a dar cuando el número par positivo. No va a ser menos 1, cuidado, porque ese será otro típico error. Menos por menos da más, menos 3. Y si sumamos esto de acá, 2 más 1 es 3 y 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, al sumar estos dos me quedaría menos 3 más 0 y ya sé que el resultado final es menos 3, siendo la alternativa correcta la letra C. ¿Ve? Simplemente para reemplazar, sale en algún momento en algún ensayo y eso era todo lo que había que hacer. Ya. Entonces ahí estamos listos con la número 1. Número 2, que es del DENRE del 2019. Dice, sea f la función cuyo dominio son todos reales excepto el menos 5, definida por tanto, ¿cuál es la siguiente función inversa? Bueno, si bien ahora no nos va a preguntar la función inversa, nos sirve como para repasar y se preguntó en el del 2019. Entonces, primero y igual a f de x, ¿ya? Y es igual a 2x menos 3 dividido en x más 5. Multiplicamos cruzado, me quedaría xy más 5y. Acuérdense que aquí, cuando no hay nada, está un 1, ¿ya? Entonces sería simplemente 2x menos 3. ¿Para dónde nos conviene dejar? Mm, ya dejémoslo, esto cambiémoslo para allá, restémosle menos xy, me quedaría 5y es igual a 2x menos xy menos 3, vamos a sumarle más 3 a ambos lados, me quedaría 5y más 3 es igual a 2x menos xy. Esto me queda idem. Voy a factorizar por x y me va a quedar 2 menos y. Se divide. 2 menos y es igual a x. Y ahí aplico mi truqueli, el f a la menos 1 en este caso de acá. Entonces, cuando yo le aplico el f a la menos 1, voy a obtener f a la menos 1 de x es igual, todo lo de y va a cambiar a x. O sea, 5x más 3 dividido en 2 menos x. Con, en este caso, x distinto de 2. Porque si no, se va a indefinir. Fíjense que en las alternativas dice con dominio. Claro, porque ahora se refiere a la función, a función inversa. Fíjense que acá esta ya no es. Claramente no lo que dio. Esa tampoco.
Y claramente aquí lo que hicieron después sumaron, no, eso no se puede hacer. Entonces ya por descarte podríamos decir que la B es la correcta, con dominio de los reales excepto el 2 sí, porque este se refiere a la función inversa. Por lo tanto, el dominio del f a la menos 1 serían los reales excepto el 2. Y si no, se indefine y juega la hermana. ¿De acuerdo? Entonces, esa sí era la correcta de ese año que auspició el DENRE 2019. Ya, así que ahí tenemos listo el ejercicio de acá. Ve que no era tan del otro mundo, por eso yo sentía que siempre era como asegurar una pregunta. Una pregunta. Pero bueno. Número 3. Ensayo Sepech. Una pregunta clásica que siempre pregunta a la FRA, le cambiaba la M o la P. Me parecía bueno el ejercicio. Dice, si f de x igual a m por x cuadrado más 2x más 3m y f evaluado en menos 2 igual a menos 11, entonces ¿cuál es el valor de m? Entonces lo primero que yo hice fue evaluar o reemplazar cuando el x vale menos 2, ¿cierto? Entonces me quedaría m por menos 2 al cuadrado. Ojo acá, porque el m está haciendo la incógnita y eso es lo que yo quiero encontrar. Después dice más 2 por x, o sea, menos 2. Recuerda que aquí este es el x. No se lo olvide. Ya, y más 3m. Entonces esto me quedaría, bueno, 4m menos por más da menos 4 más 3m. Pero yo sé por hipótesis, además, que f evaluado en menos 2 es igual a menos 11, o sea que todo esto es igual a menos 11. Entonces tengo una igualdad, entonces podría despejar el valor de m en una ecuación de primer grado. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 11 es igual a 7m menos 4. Entonces le vamos a sumar más 4 a ambos lados y me quedaría menos 11 más 4, quedaría menos 7 igual a 7m. Dividimos todo eso en 7 y el menos m va a ser igual a menos 1. Menos 1, sí. Por lo tanto, ahí ya tengo listo mi ejercicio y encontré el valor de m, siendo esa la alternativa correcta, la letra D. Ya, entonces paso 1 era evaluar o reemplazar en la función. Listo. El x vale menos 2, entonces lo reemplazamos. Y me quedó 4m menos 4 más 3m, o sea, 7m menos 4. Pero por hipótesis, además, yo sabía que esto al evaluarlo igual a menos 11, entonces lo igualamos. Y me quedó una ecuación de primer grado. Y despejamos el valor de m y estábamos listos. ¿Ve? Entonces ahí, ese ejercicio yo recuerdo que lo agregué en las pruebas cuando hice de funciones. Le cambiaba solamente el valor de m o p. Entonces, ahora cambiemos la número 4, que esta fue una pregunta que a veces generaba como un poquito de discusión por la comprensión lectora. Mire, y esta podría ser una pregunta muy clásica en algún ensayo o en el mismo DENRE. Dice, sea la función f definida por la función x menos h, raíz cuadrada, perdón, de x menos h más 2. Si la preimagen de 6 es 4, y voy a subrayar eso, ¿cuál es el valor de h? Si la preimagen de 6 es 4. A ver, aquí viene lo que uno tiene que tener cuidado, porque si aquí selecciona el X o con la Y mal, ya va a tener todo mal el ejercicio. Y lo más probable, conociendo los ensayos, que te van a salir las dos posibles respuestas. A ver, dice si la preimagen de 6 es 4, o sea, el X vale 6 o el X vale 4. ¿Cuál de las dos es la correcta? Si la preimagen de 6 es 4, es cuando el X va a ser igual a 4. Y la Y o el f de x va a ser 6. Porque si yo me fijo acá, ya podría dibujar ahí me queda muy feo. Ahí ya. Dice, si la preimagen de 6 es 4, o sea, preimagen de 6 es 4. Ya, entonces,
la imagen igual a 6, pero la preimagen es 4, o sea, el x vale 4 y el y o el f de x vale 6. Entonces, ya sabiendo eso, yo podría reemplazar en mi función que está acá y obtengo el valor de h, que es lo que quiero encontrar. F de x entonces sería 6 es igual a la raíz cuadrada de 4 menos h, y todo eso más 2. El resto, ambos lados menos 2, me quedaría 4 es igual a la raíz cuadrada de 4 menos h, ¿sí? Elevo al cuadrado, sí, porque cuando uno tiene raíz cuadrada, ya, mayor o igual que 0, no hay problema. Entonces sería 16 es igual a 4 menos h. Y bueno, habría que despejar el valor de h sin ningún problema. Le voy a sumar más h. Me va a quedar h más 16 es igual a 4. Por lo tanto, le voy a restar menos 16 y ya podría encontrar el valor de h. Lo voy a escribir acá. Por lo tanto, h es igual a menos 12. Por lo tanto, ya tengo ahí listo y ya sé que mi alternativa correcta es la letra C. Buenarda. Esta es siempre una pregunta que en la comprensión lectora podría uno caer en la tentación, podría equivocarse. Entonces, hay que estar ahí atento, atento, atento. Y ahí está la número 4. Veamos lo que dice la número 5. Cepech dice, sí, sí, la función f y g están definidas ahí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son falsas o falsas? Cuidado. Entonces dice que al reemplazar con menos 1 la función f y restar después la función g, evaluarla en 2, dice que igual a 0. Veamos. Entonces aquí la primera f evaluada en menos 1 sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1 menos 12. Y eso nos da 1, menos por menos da más, y menos 12, eso nos da un total de 5, y 5 menos 12 menos 7. Perfecto. Y en el caso de la otra, sería g evaluado en 2, perdón. Y me quedaría 2 más 2. Y eso sería 4. Por lo tanto, al restar esto de acá, 7 menos 4, eso nos da 3. Y obviamente el 3 distinto de 0. Por lo tanto, la primera sería falsa. Pero a mí esa me sirve porque me preguntan cuál es la falsa. Entonces descarto aquellas que no tengan la 1. Chao tú y chao tú. O sea, puede ser la 1 y 3 o 1, 2 y 3. De manera, voy a hacer la número 2. Ya, y si ya la 2 es verdadera, podría descartarla y ningún problema. O podría ser incluso la 3, pero bueno, voy a hacer la 2. Dice que f de x es igual a g, o sea, dice que f de x es igual a g, o sea, x más 2, paréntesis, por el x menos 6. O sea que el resultado tiene que ser x cuadrado menos 4x menos 12, y si es así, es verdadera, y si no, es falsa. Por lo tanto, ya sería la de al toque. Bueno, aquí multiplicamos término a término, me quedaría x cuadrado menos 6x más 2 por x, 2x, y 2 por 6 son 12. Buena. Entonces me quedaría esto x cuadrado menos 4x menos 12. Ah, pero esa es la función f de x, ¿no? Sí, pues. Por lo tanto, esa de ahí es verdadera. Pero me pregunta la falsa. Entonces ya puedo descartar esa, y ya por descarte sé que la alternativa correcta es la letra C. Si uno reemplaza en la número 3 romano, se va a dar cuenta que eso va a dar falso, ya por descarte. Entonces ahí tenemos listo la número 5 que auspiciaba ahí el CPECH. Y vamos con la última del día de hoy, que fue un ejercicio que salió en el DEN 2021,
ya que dice lo siguiente: sea la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por esa función que está acá. ¿Cuál es el valor de f por la menos 2 dividido en 3? Ya, entonces hay que tener cuidado acá, porque aquí sería f por la menos 2 es igual, y vamos a reemplazar con lo rojo el x. Entonces sería 3 por menos 2 al cuadrado menos 2 por x, que vale menos 2, más 5, ¿cierto? Entonces, al resolver esto de acá, me va a quedar, me va a quedar 3 por 4, la potencia, menos por menos va a dar más, 2 por 2 son 4, y más 5 que está acá. O sea, esto me va a quedar 12 más 4 más 5, y eso va a dar un total de 12 más 4 son 16, más 5 son 21. Y ahí uno, la D, no, porque a nosotros nos están preguntando la división, f por la menos 2, o sea que dio eso 21, dividido en 3. Por lo tanto, 3 puntitos, 21, que era lo de ahí, dividido en 3, eso nos da un total de 7. Un 7. Por lo tanto, ahí está la resolución, y la alternativa correcta sería la letra C. Ya, así que ahí sí, ahí sí que sí que sí, tenemos la solución de la última pregunta que auspiciaba el DENRE 2021. Bueno, a ámbito de resumen, después de haber hecho todo, definimos la definición, definimos ya lo que era una función, que es una relación, un conjunto, A y B, uno y solo un elemento, ya, donde I igual a f de x igual a la función. Después de ahí vimos cuando era variable dependiente e independiente, el dominio, el tema de la preimagen, el codominio, el conjunto llegada, el recorrido, el subconjunto del codominio. Ahí está la imagen entre ellos. Después de ahí vimos cómo determinar o encontrar el dominio recorrido algebraicamente. Después de ahí vimos la evaluación de funciones, que simplemente es reemplazar en la función cualquiera, afín, lineal, cuadrática, cúbica, etcétera. Después de ahí vimos el tema de la composición de funciones. También vimos la clasificación de funciones inyectiva, epiyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y de esa clasificación, cuando son las funciones biyectivas, podríamos decir que son funciones inversas. Por lo tanto, determinamos cada una de ellas. Recuerden que ni composición de funciones ni función inversa se pregunta ahora en la PAES, pero de todas maneras les sirve para que sepa, para que aprenda, y el arte de aprender más cosas. Y para que después en algún momento, diga, yo por lo menos me acuerdo, lo vi en algún momento con quien le está hablando ahora. Y después de ahí, bueno, nos fuimos con ejercicio propuesto de ensayos, como siempre lo realiza. Así que eso, espero que estén súper bien. Cualquier duda, como siempre, me la pueden hacer. Algunas sugerencias siempre son bienvenidas. Y nos estamos viendo ahí, po. Próxima clase, función lineal y afín. Subsiguiente clase, función cuadrática. Muy bacán esa materia, me gustan mucho las funciones. Hay mucho cariño ahí con las funciones. Y después de ahí yo creo que vamos a hacer una maratón de ejercicio de nuevo. Porque después de ahí ya deberíamos saltarnos a el tercer eje temático, que es geometría. Ya, y ahí viene el cuco de algunos, pero no es nada de otro modo. Ya, gente, pulenta, bacán, muchas gracias y espero que estén súper bien y se me cuiden. Nos vemos. Chao, chao.